Evangelio de Lucas capítulo número 21, versículos 1 al 19. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero ante todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Jesús se encuentra en el templo y nos va a dar aquí una lección muy importante. Él está situado muy cerca de la mesa de las ofrendas. Era un lugar, una mesa larga, donde la gente llegaba a poner sus ofrendas de manera completamente voluntaria a Dios. Entonces notaba que llegaba la gente rica, las que tenían ciertas seguridades económicas, cierta capacidad, y ponían su ofrenda. No se nos dice en qué consistían sus ofrendas, pero se entiende que eran ofrendas bastante generosas. Y también llega al mismo tiempo una mujer, una viuda pobre, y coloca 2 blancas en la mesa de las ofrendas. Y entonces Jesús toma este maravilloso ejemplo para enseñarnos a cada uno lo que Él ve, de qué manera percibe Él las cosas y lo que para Él tiene realmente importancia. Estrictamente desde el punto de vista material, desde luego que beneficiaba más al templo las ofrendas de los ricos, pero Jesús tiene una manera de ver distinta, y comprendamos que esta manera de ver es la que realmente cuenta delante del reino de los cielos. Llega una mujer y pone 2 blancas, hermanos. Una blanca era la moneda de menor valor existente en aquella época. O sea, no estamos hablando de que fueran gallinas, o que fueran animalitos, o que fueran objetos, no. Estamos hablando de que pone en la mesa de las ofrendas las dos monedas de menor valor que existían en esa época, ¿sí? Sin embargo, Jesús quiere mostrarnos lo que hay detrás de ese esfuerzo. Para un rico, ofrendar no representa un cambio o un riesgo en su forma de vida. No representa un sacrificio, porque tiene su vida asegurada, tiene su forma de vivir, su estilo de vida asegurado. Para un rico, primero aseguro lo que yo tengo y después de ahí doy de lo que me sobra. En cambio, en el caso de la viuda, no le garantizaba absolutamente nada el dar 2 blancas.
Para lo más que le podía alcanzar quizás era para comprar un pedazo de pan. Eso era todo. Y era todo lo que tenía. Es decir, esas 2 blancas, aunque fuera la moneda de menor valor, equivalían a que ese día esta mujer pudiera comer. Mientras que para el rico, ofrendar, aunque sea una ofrenda generosa, no colocaba en riesgo su forma de vida ni sus alimentos. Estos son los 2 ejemplos que Jesús usa para enseñarnos qué es a lo que a Él le agrada. No tiene que ver con lo material, tiene que ver con el corazón. El corazón de uno tiene garantizado su ingreso, su alimento, que no le falte nada. El corazón de la otra mujer no tenía garantizado nada más que un pedazo de pan en esas 2 blancas que puso sobre la mesa del altar. ¿Qué nos enseña esto? El reino de los cielos no se basa en materiales, no se basa ni ve lo mismo que nosotros vemos. En el reino de los cielos lo que cuenta es la fe que implicó para esta mujer poner estas 2 blancas en el templo porque quiere agradar a Dios a una costa de su propia vida, a una costa de dejar de comer ese día. Y esto es bien importante poderlo asimilar, poderlo entender, hermanos. Para el reino de los cielos, para Dios, no cuenta cuánto damos, no cuenta lo material, no cuenta cuán grande pueda ser la ofrenda, no cuenta cuán grande pueda ser un templo, etcétera, como vamos a ver más adelante. Aquí lo que cuenta es el corazón, el sacrificio, lo que las personas por fe se atreven a hacer. Y esta mujer, esta viuda pobre, coloca todo lo que tenía sobre el altar. Era pobre, no tenía garantizado nada. Sin embargo, lo que tiene lo coloca delante de Dios. Amados, muchos de nosotros, no pocos, muchos de nosotros, primero queremos asegurarnos a nosotros mismos o a nuestras familias. Y desde luego que es un pensamiento muy bondadoso, muy correcto, muy justo. Sin embargo, el reino de los cielos no se mueve de la misma manera que nosotros. En el reino de los cielos las cosas se mueven de manera distinta, fluyen de una forma completamente contraria a lo que los principios y la lógica de este mundo nos presenta. En el reino de los cielos y para el reino de los cielos, lo que cuenta es la fe, no las acciones, sino la fe, la confianza en Dios. Dios determinó basar el reino de los cielos y su justicia en la confianza hacia su fidelidad. En cambio, este reino primero se asegura a sí mismo y después de ahí da lo que le sobra. En el reino de los cielos las cosas no son así. En el reino de los cielos, quien es el mayor es el que más se da, el que más sirve, el que más se desgasta, el que más se entrega por medio de la fe en Dios. ¿Sí? Muchas personas estamos viviendo tiempos muy complicados el día de hoy. Vivimos circunstancias inusuales. Tenemos miedos, tenemos angustias, tememos a enfermarnos, tememos a perder el trabajo, o tenemos un trabajo muy limitado, etc. Y todas estas cosas están golpeteando continuamente nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestras acciones para con Dios. Están todo el tiempo siendo objeto de ataques, de bombardeos. Bien, esta viuda pobre nos da un ejemplo de fe a pesar de todo. Porque si pensamos, yo creo que mínimo hemos de traer a lo mejor un peso en la bolsa o 50 centavos cada uno de nosotros. Como mínimo. Ojalá y ninguno no tenga
absolutamente nada el día de hoy. Dios quiera que no, que alguien tenga algo en sus bolsillos. Pero lo que Dios ve no es lo que traemos en los bolsillos, sino lo que hacemos para Él con confianza. Y muchas personas tenemos la tendencia a querer asegurar primero nosotros nuestras vidas, lo que somos, nuestro estilo de vida, para después pensar en dar. De hecho, una de las cosas que comúnmente me ha tocado escuchar es: Señor, dame para dar, ¿no? Dame para dar. Primero yo y después doy. Amado, el reino de los cielos no funciona de esa manera. El reino de los cielos funciona a través de la confianza. El reino de los cielos funciona a través de la seguridad que Dios brinda, no de la seguridad que el dinero, que el trabajo, que los recursos que podamos tener o accesar nos brindan. No. El reino de los cielos trabaja por medio de la confianza y de la seguridad que Dios nos brinda. Si tú no tienes confianza en Dios en relación a cuestiones de la vida cotidiana, aprende, inicia un camino de atrevimiento. Dios te va a responder. Esto es lo que nos enseña este ejemplo de la viuda pobre. Después Jesús escucha una conversación entre unas personas que están admirando el templo, admiran la hermosura, la belleza, la grandeza, y se sienten felices, se sienten dichosos, sienten que Dios está con ellos porque ven el tamaño del templo, ven los adornos, es decir, todo es tan maravilloso que esto les hace pensar y decir: Dios está con nosotros. ¿Sí? Su seguridad no está puesta en la presencia de Dios, sino su seguridad está puesta en lo que están viendo sus ojos, que es el templo, el lugar de reunión. Hoy en día vivimos circunstancias muy complicadas, amados, muy complicadas, y la gente sigue poniendo su vista en las cuestiones materiales, en las cuestiones que pueden alcanzar a ver. La Escritura nos enseña que Jesús los oye y lanza una advertencia muy seria, que todo esto que ven, todo esto en lo cual se basa la fe judía, que se basa no solo la fe judía de aquella época, sino creo que también mucha de la fe que hoy la gente llega a tener cuando sabe que está ahí un templo, que puede asistir a un lugar, que puede reunirse, que puede escuchar la Biblia, etc. Esta seguridad va a ser destruida, no va a quedar piedra sobre piedra. Y esta es una advertencia que no solamente tiene que ver con el templo judío, sino que también se puede aplicar a la vida religiosa de muchas personas que hoy tienen su confianza puesta en cuestiones más terrenales que en cuestiones de las promesas que Dios ha dado. Y entre lo que Jesús les responde a estas personas, les dice: no va a quedar piedra sobre piedra sin que todo esto sea destruido. Desde luego que va a generar y genera una gran incertidumbre entre quienes lo escucharon. Y desde luego que llegaron a preguntarle: Señor, pues dinos cuándo va a suceder estas cosas, qué va a suceder, cómo debemos de interpretar lo que nos estás diciendo, la circunstancia que nos estás planteando, Señor. Y entonces Jesús les contesta, dice: mirad que no seáis engañados. A ver, aquí lo primero que tienes que tomar en cuenta, cristiano, cristiana, es no ser engañado. El corazón del hombre, dice la Escritura, que es perverso y engañoso más que todas las cosas. Es decir, hay una tendencia muy sencilla a engañarnos y a dejarnos engañar, a creer cosas que no debemos de creer, y cuando debemos de creerle a Dios, entonces sí dudamos. El corazón es así, muy tendencioso al engaño, a engañarse fácilmente, porque van a venir muchas personas en el nombre de Jesús. Muchas personas se levantarían en el nombre de Cristo diciendo: hey, yo soy el Cristo, yo soy el ungido, yo soy el que tiene la línea directa con Dios, yo soy el que puede ayudarte, yo soy el que... Y comienzan a presentarse como los grandes caudillismos del evangelismo, del evangelio contemporáneo. Y la verdad, amados, es que necesitamos aprender a ser bien cuidadosos de no ser
engañados. Porque se van a levantar, sobre todo en estas épocas finales. Porque dice aquí la Escritura que van a decir: yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. En otras palabras, mucho cuidado con esta forma de personas que se levantan y que están deseando y anhelando colocarse en posiciones de renombre, de importancia, que quieren hacerse notar, diciendo: el tiempo está cercano, y pareciera que hay una facilidad y una fascinación por este tipo de engaños. Y les dice Jesús: no vayáis en pos de ellos, no les hagas caso. Y nos explica qué cosas son las que como cristianos tenemos que tener presente y tener cuidado para no solo no ir en pos de los que pueden engañar, sino también para que nosotros mismos tomemos en cuenta los tiempos que estamos viviendo. Y dice: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, o sea, hay guerras, hay rupturas, hay levantamientos, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no es inmediatamente. Yo quisiera hacer aquí una pequeña acotación. El Imperio Romano, ¿sí?, era un imperio tan bien sostenido, tan sólido, que difícilmente pensaríamos en que se pudiera dividir en aquella época, y mucho menos que pudiera desaparecer, como ya sabemos que sucedió. Para cuando Jesús está diciendo estas palabras, el Imperio Romano era quien gobernaba todo. Eso de las guerras no encajaba dentro de una posibilidad cuando el imperio era tan grande, tan bien armado y tan sistemático en su forma militar de avanzar. Es decir, no te ibas a encontrar con problemas de sediciones en Roma, entre el ejército romano. No te ibas a encontrar con problemas de que los romanos no pudieran ganar batallas. Estaban muy bien armados. Por lo tanto, este ejemplo o esta evidencia en aquella época era muy difícil de creer. Era muy difícil de poder asumir que podría suceder, por cuanto la solidez del Imperio Romano estaba muy bien asentada. Por lo tanto, cuando Jesús habla de guerras y rumores de guerras, pues la verdad es que se volteaban a ver unos a otros y decían: ¿quién va a poder contra Roma? O sea, ¿de qué guerra me estás hablando? No hay guerra. Y sencillamente donde alguien quiere levantarse, Roma llega y aplasta y se acabó. No hay lugar para una lucha armada realmente. Así que la perspectiva que debemos de entender acerca de esto es de que hay un sistema tan sólido, pensando en nuestros días, un sistema tan sólido que cuando nos dicen habrá quienes se levanten en guerras y haya sediciones contra este sistema, la verdad es que es complicado de creer, ¿sí? Vemos a Estados Unidos como la gran nación, la superpotencia. ¿Quién se le va a poner al tú por tú? ¿Quién va a la guerra contra Estados Unidos? Bueno, esa es la misma idea que nos quiere plantear Jesús. Bueno, a hoy nadie diría habrá guerra contra Estados Unidos. Nadie diría el día de hoy se van a levantar y van a pelear contra Estados Unidos, siendo el imperio y la potencia militar que es. A ese grado, para que podamos entender, debemos de contemplar que cuando decían guerras y rumores de guerras, la gente se hubiera alarmado. Si hoy nos dicen que se levanta una nación para pelear y para ponérsele al tú por tú a Estados Unidos, generaría alarma. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, es una profecía que nos habla de situaciones inverosímiles. Hoy sabemos que no son imposibles, el Imperio Romano cayó, pero en aquella época, ¿quién se le pondría tú por tú al Imperio Romano? Por eso nos dice: no os alarméis, que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. O sea, se va a caer el imperio de Estados Unidos. Habrá naciones que se levanten y se le pongan al tú por tú al imperio más importante o a la superpotencia, llamámosle el día de hoy la superpotencia o las superpotencias. Habrá guerras y rumores de guerras en ese momento. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias.
Esto, diría cualquiera, siempre ha sucedido. De eso no me cabe la menor duda. Siempre ha habido terremotos, siempre ha habido pestilencias, siempre ha habido hambres. Efectivamente, todo eso ha acontecido a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, estamos el día de hoy en un contexto distinto. Porque hoy si hay hambre en África tú te enteras. En aquella época si había hambre en África tardabas meses o quizás años en enterarte. Es decir, hoy más que nunca estamos entrando en una etapa donde la información fluye casi en tiempo real. Por lo tanto, lo que sucede, las pestes que hay, las guerras que hay, el hambre que hay, etcétera, en otros lugares, de inmediato lo vamos a saber. Eso es algo que no se tenía como en aquella época. Si pasaba algo en China, probablemente en Israel no se enteraran. Si una población o varias poblaciones de China morían en aquella época, seguramente en África no se enteraban. Hoy en día sí. Por eso dice, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias y grandes señales en el cielo. Todo esto será notorio en todo el mundo, no solamente en la zona donde se están presentando, sino será notorio en todo el mundo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano. Y esto es algo importante. Aquí se refiere Jesús a lo que va a acontecer al pueblo de Dios, a los redimidos de Cristo, a los comprados por la sangre del Cordero, a los justificados, a los nuevos nacidos. Os echarán mano. O sea, va a haber arrestos de cristianos y va a haber persecución de cristianos. Y habrá entrega a las cárceles de cristianos, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Es decir, se va a desatar una persecución o varias persecuciones. Va a haber quienes puedan ir a los gobiernos y dar testimonio, habrá quienes queden en la cárcel, habrá a quienes algunos maten. Seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Esto no solo va a pasar en un lugar, va a pasar de manera mundial, de distintas formas. Algunos nos van a apresar y nos van a llevar derechito a la cárcel, a otros quizás nos lleven ante concilios, ante las sinagogas. O sea, va a ser de manera distinta, pero es un ambiente generalizado en contra de la fe cristiana, ¿sí? Y a lo mejor en Estados Unidos nada más los convoquen a las sinagogas, y a lo mejor en China, que son mucho más anticristianos, los lleven sí a la cárcel directamente. Y habrá otros lugares donde ni siquiera les pregunten y los maten. Y habrá otros lugares donde puedan testificar ante reyes, ante sacerdotes, etc. O sea, habrá de todo en todos lados. No sé qué nos vaya a tocar aquí en México o en América Latina. No sé cuál de estas cosas o si varias de estas cosas habremos de enfrentar. Pero definitivamente va a venir. ¿Por qué? Porque el versículo 13 es lo principal ante esta circunstancia. Y esto será ocasión para dar testimonio. ¿Por qué Jesús va a mandar a los suyos a las prisiones, a ser encarcelados, a ser llevados a reyes, etcétera? Porque necesita que todo el mundo sea testigo de que Jesús vive y de que lo que se está haciendo es por el reino de los cielos y su justicia. Y luego el versículo 14 dice lo siguiente: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Qué interesante es esto que estamos leyendo, porque por lo general lo primero que hacemos es proponer en nuestro corazón cómo nos vamos a defender. La inercia normal del ser humano es defiéndete. Es muy extraño que alguien proponga en su corazón guardar silencio ante las acusaciones. Pero aquí Jesús nos dice, hazlo. Propone en tu corazón no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Qué curioso. Y esto de verdad es algo que deberíamos de aprender. No nos preocupemos por lo que vayamos a decir, amados.
Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Guardemos esto en el corazón porque lo vamos a vivir, lo vamos a experimentar. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. En el momento oportuno Jesús va a hablar por medio de nosotros a quienes nos acusan. Es lo que nos está diciendo, a ver, no vas a hablar tú, voy a hablar yo a través de ti, así que guarda silencio tú y deja que yo me encargue de tu defensa. De acuerdo, Señor. Tú te encargarás de mi defensa, yo guardo silencio. Nada más que la inercia del ser humano es quererse defender. Por lo tanto, esto propongamos en nuestros corazones. No te preocupes, Jesús nos dirá qué hacer, nos va a dar su gracia para poder hablar su palabra. Versículo 16. Mas seréis entregados, y esto es algo que debemos también tomar muy en cuenta, hermanos. Seréis entregados aún por vuestros padres, como se escucha, nuestra propia familia, nuestra autoridad, que son nuestros padres, para los que son solteros. Nuestros padres nos van a entregar. ¿Por qué? Porque piensan que estamos locos, porque piensan que es un acto de demencia, que estamos mal, que estamos completamente equivocados. Nuestros padres nos van a entregar, y hermanos, y parientes, y amigos. Esto es altamente doloroso, pero no por ser doloroso quiere decir que no vaya a suceder. Los más cercanos, en los que más confiábamos, en los que pensábamos que jamás se atreverían a levantar la mano contra nosotros y siempre estarían dispuestos a ayudarnos, en un contexto como de persecución, en un contexto de querer resguardar sus vidas, se van a levantar contra nosotros. Así de sencillo. Si tú le expones a alguien la palabra de Dios y le dices y le explicas que está mal por estar queriendo primero cuidar su propia vida antes de entregarse a Dios, por supuesto que va a levantar su mano. Si él no tiene un corazón o ella no tiene un corazón cristiano, desde luego levantarán su mano contra ti. No importa que sean padres, no importa que sean hermanos y parientes y amigos. Cuando la gente se siente incómoda, va a levantar la mano contra ti. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, dice el Señor. Así de sencillo. La persecución estará presente, pero quienes nos entregarán, quienes nos van a colocar en esa posición, quienes nos van a acercar, nos van a inducir a que seamos atrapados, a que seamos perseguidos, a que seamos encarcelados, a que tengamos que estar en concilios ante hermanos, etcétera, etcétera, va a ser personas de las más allegadas a nosotros mismos. Así lo dispuso Jesús, y si no nos mentalizamos en ese sentido, en el momento en que se levante a alguien cercano contra nosotros, vamos a caer. Nos vamos a correr el riesgo de amargarnos, porque pues, si yo lo consideraba mi amigo, si estaba aquí, si comíamos del mismo plato. Así son las cosas en el reino de los cielos. Cuando uno avanza, no podemos esperar que todos avancen o quieran avanzar. Habrá quienes decidan hacerse a un lado. Habrá quienes decidan quedarse. Y cuando menos te das cuenta, esas personas se convertirán en quienes te entreguen. Dios dispuso que así fueran las cosas para formar en nosotros un carácter de paciencia, porque con paciencia ganaremos nuestras almas. Que Dios te bendiga.